Café que compartimos con Edu es con nuestro amigo el licenciado Ataliba Laprovita, a quien recibimos con un aplauso, delegado en Corrientes y Chaco de la Dirección Nacional de Migraciones. Migraciones, muy bien. Dirección Nacional de Migraciones. Dirección Nacional de Migración. Bueno, bienvenido. Bien, Gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, mucho se está hablando en este tiempo de esta famosa apertura de los pasos fronterizos. Misiones dio el primer paso con Posadas y Encarnación. ¿Cómo viene la mano? ¿Seguimos nosotros? Misiones ya dio varios pasos en realidad. Sí. Una de las pruebas piloto más importantes que se hicieron en la Argentina fue a partir del aproximadamente 20 de septiembre, no recuerdo exactamente la fecha, con la apertura de Foz de Iguazú y Puerto Iguazú. A partir de ahí se empezaron a dar, sin duda, posteriores habilitaciones, como la que vimos ayer, que se habilitó el puente que une Posadas con Encarnación, como así también Bernardo de Irigoyen también con Brasil. Sí, esa frontera más fácil, porque frontera seca. Es una frontera seca, exactamente, sin duda. Un saltito y ya está del otro lado. Estoy tratando de acordarme cómo se llama la localidad vecina de Bernardo de Irigoyen. Dionisio Sequeira, muchas gracias. Gracias. También tenemos pasos habilitados ya en el mes de septiembre en Mendoza y en Jujuy también en septiembre, a principios de octubre. Y obviamente Corrientes es una provincia que tiene importantes pasos fronterizos, sobre todo con Brasil. Está Santo Tomé, São Borjas y el paso de los Libres con Uruguayana. Por lo tanto, estimo que en los próximos días vamos a tener novedades positivas en la apertura, sin duda que gradual, pero en la apertura de estos pasos. ¿Qué significa? Sé que no es tu zona, pero ¿tenés algún dato sobre Clorinda y Asunción? Sé que Formosa estaba trabajando en algunos protocolos para la apertura de Clorinda y Asunción, como así también de algunos otros pasos, desconozco cuáles, pero sí, sin duda está avanzando. Formosa tiene frontera con Formosa está ciudad, Formosa con Alberdi, después también al norte de Formosa con algunos pueblos del Paraguay, en lo que sería el oeste del Paraguay, también frontera seca, muchos pasos secos ahí en esa frontera. Mucho seco hay acá también. Y también, pero bueno, de eso podemos hablar después. En otro momento, sí. Así que bueno, esperando que las próximas habilitaciones ya sean en la provincia de Corrientes, venimos trabajando para que así sea. Ayer, por ejemplo, estuvimos recorriendo con algunos funcionarios del Ministerio de Salud el paso de Santo Tomé y el paso de los Libres, los centros de frontera. Se instalaron en cada uno de los centros de fronteras unos pequeños, yo les llamo pequeños hospitales modulares, unos pequeños centros de atención modulares, muy modernos, con muy buena infraestructura, en cada uno de estos centros de frontera, a fin de poder atender cualquier emergencia que se pueda dar en el marco de la pandemia internacional, de cualquier emergencia sanitaria. Por lo tanto, lo que resta, es decir, son inversiones muy importantes que se vienen haciendo en materia sanitaria en estos centros de fronteras. Por lo tanto, entendemos de que lo que resta es esperar que tanto las autoridades sanitarias del gobierno nacional como las autoridades sanitarias del gobierno provincial sigan trabajando de manera coordinada, de tal modo de poder llegar en los próximos días a tener una buena noticia. Te hago una pregunta con todo esto. Disculpa, Sí. pero fecha, no hay ninguna fecha. No podemos confirmar ninguna fecha, porque las fechas son muy variables en función justamente de las realidades locales, Emilio. A ver, no es lo mismo la apertura de Paso de los Libres que la apertura de Bernardo de Irigoyen o de Santo Tomé. Santo Tomé. ¿Por qué no es lo mismo? Porque por ahí uno que no está tan vinculado con esta cuestión, es bueno que lo entienda. ¿Por qué no es lo mismo? Porque Paso de los Libres tiene un vínculo muy cercano a Uruguayana por lazos históricos, comerciales, industriales, digamos que la diferencian, y además Paso de los Libres, los que conocen Paso de los Libres Uruguayana están pegados, es decir, lo único que los diferencia es el puente y la zona de frontera. En cambio, Santo Tomé y São Borjas ya tiene mayor distancia, por lo tanto hay vínculo, sin duda, pero el vínculo es menor. Además, tenés un puente donde hay un peaje bastante caro para el tránsito vecinal, lo cual limita. Los Libres tiene toda esa parte comercial tan fuerte que es lo que se está pidiendo que vuelva a funcionar. Exactamente, es lo que te comentaba recién. Por lo tanto, sin duda que Paso de los Libres además es uno de los pasos más importantes.
a nivel nacional en el vínculo con Brasil. Fíjate vos que en este tiempo de pandemia, Paso de los Libres llegó a ser el corredor de transporte más importante que tenía la República Argentina con el Paraguay, con el Brasil. Y que es el principal socio del Mercosur, más de cerca de 1000 camiones por día transitando por ese paso fronterizo. Lo cual habla a las claves de la dimensión y obviamente del riesgo que representa, porque acá también tenemos que pensar en términos de riesgo, más allá de que hay que entender dos cosas. Primero, cómo está creciendo el ritmo de vacunación, tanto en Argentina, en Brasil, en Paraguay. Argentina está llegando al 70% de población vacunada con una dosis y ya superó hoy llegó al 55% de población vacunada con 2 dosis. Brasil está en un camino bastante parecido en cuanto a estos números. Paraguay viene un poco más retrasado, pero también tenemos la esperanza de que va a seguir en un ritmo importante de vacunación en su población. Esto es lo que alienta a la apertura de los pasos fronterizos y obviamente estas aperturas tienen que ser de manera progresiva y atendiendo y poniendo a resguardo sanitario cualquier movimiento que se pueda generar y prever cualquier riesgo. De allí que la protocolización que se haga de estos corredores es muy importante y como siempre digo, la salud hoy o las medidas sanitarias son las que mandan. Entonces vamos a esperar a que las autoridades sanitarias digan el momento en que está todo puesto como para la habilitación, para así poder avanzar con eso. Yo tenía un par de preguntas relacionadas y desde un conocimiento muy vulgar de las cosas, de una mirada muy rasa, digamos, pero la primera tiene que ver con esto que vos me decías recién, que lleva un montón de laburo, de estudio, de logística, digamos, la apertura de cada una de los puntos fronterizos, pero considerando que capaz Misiones, ya los abrió o ya empezó a comunicarse con los países limítrofes y que la apertura o la frontera entre Misiones y Corrientes está también liberada, se puede pensar que el ingreso y el paso o la estadía ya está abierto, digamos, ¿no? Y ahí venía la otra pregunta. ¿De qué depende, y esto es muy de vecino la pregunta que te puedo hacer, de qué depende la apertura de los pasos fronterizos? ¿Es meramente un tema de tener la parte médica y de urgencias y de control aceitada o tiene que ver con otra cosa también? Respondo lo primero. Sin duda que descomprime muchísimo la necesidad de ir y volver o de ir a hacer alguna cuestión en Paraguay, como así los paraguayas poder venir a Argentina, hacer alguna cuestión y volver a irse. Porque no se olviden de que Argentina hoy permite el ingreso de extranjeros residentes de países vecinos, de países fronterizos, no así de países de extranjeros residentes en otros países. Eso lo hacemos a partir del 1 de noviembre. Es decir, a partir del 1 de noviembre se abre para todo el mundo la Argentina. Por eso es que estamos yendo de manera progresiva, estamos en una segunda etapa, por eso por ahí no se entiende por qué demoramos tanto. Exactamente, estamos en una segunda etapa. Septiembre fue el paso de la primera etapa donde se empezaron a abrir corredores sanitarios de manera gradual, como prueba muchos de ellos. Mendoza, Foz de Iguazú y por último se abrió la Quiaca Villazón. Ayer empezamos a abrir ya otros pasos, el primer paso con el Paraguay se habilitó ayer. Posadas Encarnación. Octubre es el mes, como te decía recién, de la apertura gradual de estos otros pasos que ya no son prueba piloto, sino ya son aperturas. Y a partir del mes de septiembre, donde seguramente va a estar incorporada Corrientes, va a estar incorporado Entre Ríos con el límite mes de octubre, van a seguir las aperturas. Ayer se habilitó también Salto Concordia. También Entre Ríos está esperando la apertura de Fraiventos con Gualeguaychú, Colón con Paysandú, gracias Emilio. Entonces, a partir del 1 de noviembre vamos a llegar con la posibilidad de que la apertura se abra para todo el mundo. El hecho de que el país se abre para todo el mundo. El hecho de esto que estás diciendo, que el 1 de noviembre es la fecha en la que el país abre sus fronteras, digamos, para la siempre por paso habilitado.
Está bien. Siempre por Eso paso no habilitado. quiere decir que todos los pasos estén habilitados. Eso el no primero. significa que todos los pasos estén habilitados el 1 de noviembre. Pero, digamos, haciendo Y- una relación con lo que decía Edu recién, Sí. esto de que la frontera entre Argentina y Paraguay a través de Posadas y Encarnación está abierta. ¿Qué es lo que tenemos que esperar para que se puedan abrirla? Por ejemplo, qué sé yo, una frontera con Brasil. Estamos, por eso iba a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los elementos que ordenan? Los elementos que ordenan la cuestión son las cuestiones sanitarias. Es decir, no es caprichoso abrir una frontera en este momento, ni cerrar una frontera en este momento. Es decir, lo que ordena es el protocolo sanitario y las prácticas sanitarias que se van a desarrollar en cada uno de los pasos fronterizos. Esto es lo que ordena. Es decir, a partir de que las autoridades sanitarias den el ok, es decir, tanto autoridades sanitarias nacionales como provinciales, porque las nacionales están operando en el centro de frontera, pero recibe Corrientes a toda esta gente. Por lo tanto, Sí, las sí. autoridades sanitarias provinciales tienen que dar el ok necesariamente. Y esto sucede en todas las provincias. Entonces, esto es lo que ordena. Entonces, sin duda que descomprimió esto de Posadas, Encarnación descomprimió muchísimo. Y esperemos que en los próximos días tengamos buenas noticias también para la provincia de Corrientes. Ojalá que sí, y da para que charlemos mucho más, así que te vamos a volver a invitar. Sí, señor, Obviamente. cuando se abran y Sí. todo eso, vamos a Cuando- Sí, sin duda. No se olviden de que... Anda, pues, ya, y abrí la frontera. meto... Sería fantástico, eso me encantaría. Ayer estuve... Mira, Emilio, ayer estuve en Paso de los Libres y me daba ganas de muchacho. Abramos, pero no, hay protocolos que seguir, hay autoridades sanitarias que son las que van a indicar el momento, pero esto tampoco es caprichoso. Hay una reglamentación nacional que se ha determinado por decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros y le ha dado la potestad a los gobernadores el pedido de estas aperturas y en este camino estamos. Ata, gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa cortita señor. porque cerramos con música.